Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradezco por la vida, por la salud que nos has prestado hasta este momento, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en gran manera, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros sin merecerlas, Señor. También te damos las gracias. Te agradecemos también la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir el mensaje y memoria para atesorarlo en nuestro corazón y mente, para ponerlo por obra cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy, 19 de octubre, se titula La historia de fondo, el prólogo. Parte 1, parte del sábado, es la introducción. Y para el estudio de esta lección vamos a visitar el libro de Juan en el capítulo 1, verso 1 al 5, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nuevamente el libro de Juan, capítulo 1, verso 9 al 13, capítulo 3, verso 16 al 21, capítulo 9, verso 3 al 41, y el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 27, nuevamente el libro de Juan, capítulo 17, 1, verso 1 al 5, para memorizar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan, que explica por qué escribió su evangelio. La lección de hoy, o que se estudió esta semana, vuelve al principio del evangelio, donde Juan expone la dirección en la que el inspirado por el Espíritu Santo desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús.
La lección de hoy comenzará con el prólogo, Juan 1 al 18, y resumirá sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan. Parte 2 o parte del domingo se titula En el principio, el Logos divino. Dice, lee Juan 1 al 5. Vamos a la Biblia y leemos Juan 1 al 5. Aquí nos tenemos que regresar porque estamos en el 11. Nos regresamos hasta el 1. Aquí es Juan 1 al 11. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos de nuevo a la lección. Y dice la pregunta, ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Pues revelan que Jesucristo desde el principio fue creado y estaba con Dios. Pero Él hasta su tiempo o hasta su momento preciso fue enviado a la tierra. Veamos, dice, el Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1, el verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara, y el verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. Cual sea cual fuere
el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él, en griego, en la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la pregunta persona de la deidad, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Parte 3 o parte del lunes se titula La palabra hecha carne. Dice, lee Juan 1:1 al 3 y 14. Volvemos a la Biblia a repasar, creo que una parte de lo que ya leímos y un versículo extra. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es del 1 al 3, ahora vamos con el 14 y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. Ya tengo más espacio ahí. Dice la pregunta, ¿qué hizo Jesús, Dios mismo? ¿Y por qué es esta verdad la más importante que podemos conocer? Pues ahí dice que Jesús, Dios Hijo, hizo el mundo y todo lo que contiene.
Veamos, dice, Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías, Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió varios sistemas filosóficos, utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo, o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos, o esferas: la celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba. Donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y, lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente, traducida hábito, significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Parte 4, parte del martes, se titula ¿Oír o no oír la palabra? Dice, lee Juan 1:9 al 13. Vamos a la Biblia. 1:9 al 13. Dice, aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Y lo tenemos presente para darle otro repaso si es necesario. La pregunta dice, ¿qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Pues dice que no le conocieron, no se dieron cuenta quién era. Y por eso hicieron todo lo que hicieron con él y pues se cumplió la voluntad del Padre, porque Él sabe cuán ignorantes somos. Él sabe cuál ciegos somos. Y por eso la humanidad no conoció, no reconoció a su Hijo amado. Y por consiguiente fue maltratado y fue crucificado y muerto por las bestias humanas, por las bestias romanas, por los líderes de la Iglesia romana católica apostólica. Dice el prólogo Juan 1 al 18 describe no solo quién es Jesucristo, el verbo logos, sino también cómo se relacionaba con él la gente del mundo. Se le llama la luz verdadera, que ilumina a Dios, a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina al mundo, haciéndolo comprensible. Como dice C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha sido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio, como veremos en el estudio de la parte de miércoles sería, dice, pero no todos acogen la luz. Un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías.
en Romanos 9 al 11, Pablo trata del mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptaran a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. De manera similar, Juan dice que todos los que reciben a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. Ver Juan 1, 12 y 13. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20, 31, el apóstol presenta por qué escribió. Pero que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo tenga vida por medio de él. Tengan vida por medio de él. Así, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan: que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Parte 5, parte del miércoles, se titula Temas que reaparecen. Creer o no creer. Lee Juan capítulo 3, verso 16 al 21, 9, 35 al 41, 12, 36 al 46. Aquí son tres citas juntas. Vamos con 3, 16 al 21. Tenemos que adelantar al 3 y 16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo, se titula el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino del mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Ahora vamos al 9. al 41. Dice: ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le he visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Y la otra cita es el 41, 36 al 46. Vamos a dar acá porque si no, no vamos a llegar rápido. Órale. San Juan. A ver, aquí nada más llega al 21, entonces ¿por qué dice acá 41? Es 9:35 al 41. Luego 12:36 al 41. Ajá. Así pues sí. 12:36 al 41. Dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Señales, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y ya los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Dice la pregunta: ¿de qué manera repiten estos textos el tema de las antítesis? Creer, no creer, que aparece en el prólogo. Pues repetidas veces se anuncia y se comprueba y se prueba una y otra vez, pero ahí dice: endureció su corazón y cegó su vista, para que lo anunciado por los profetas o por sus profetas se cumpliera. Veamos. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000, e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra
el sustantivo, fe, creencia, griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pistueio, aparece 98 veces. En comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actividad abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Y por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. Parte 6 o parte del jueves se titula Temas que reaparecen. Gloria. Dice, lee Juan 17, 1 al 5. Vamos a leer Juan 17, 1 al 5. Jesús ora por sus discípulos, dice. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Veamos ahora, la pregunta dice,
¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pues quiso decir que se había llegado el momento de cumplir la misión que él traía. Que él contara con el apoyo de su padre para que cumpliera con esa misión y con ese mandato y con esos planes. Perdón, le moví aquí. Y ahora no sé ni cómo. Aquí se apaga. Ok. Ok. Busca a alguien caliente en otro en vivo, yes, porque aquí no estamos tratando esos temas. Ok. Veamos, dice el estudio de la parte del miércoles se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas, siempre en torno a quién es Jesús y qué está haciendo. El estudio de esta parte del jueves hoy se centra en argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con ese relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Pero a continuación señala la gloria de que se convirtiera en ser humano en la encarnación. Juan utiliza los términos gloria, doxa, brillo, esplendor, fama, honor y glorificar, doxazo, alabar, honrar, ensalzar, glorificar, para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. Comparar con Juan 2:4, 7:30, 8:20, 12:23 al 27, 13:1, 16:32 y 17:1. La cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía,
como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos. Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan, donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza: cargar con los pecados del mundo. Es lo que hizo este Padre por sus hijos, que somos nosotros. Bueno, dejamos el sentimentalismo y continuamos con la parte 7, que es parte del viernes y como siempre es para estudiar y meditar. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y, sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Se cita Proverbios 8, 22, 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras, siempre que los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia de la que no se dan cuenta actúa en su interior. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Gloria a Dios. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar aquel que fue traspasado por sus pecados, amén, el mandamiento se graba en su conciencia. Ok, ahora vamos con el folleto misionero para deleitarnos con el testimonio de Marisa. Y habla de un llamado a despertar. Así se titula su testimonio de Marisa. Marisa estaba profundamente dormida en su apartamento, en un tercer piso de un edificio de Spokane en Washington. A las 2:30 de la madrugada se despertó abruptamente y sin motivo. ¿Será que necesito ir al baño?, se pensó. Unos minutos más tarde,
Cuando volvía del baño, el dormitorio notó un inusual resplandor amarillo en el exterior de la ventana. Al asomarse por la ventana, vio llamas de fuego que salían despedidas de la pared de su dormitorio. El edificio estaba ardiendo. Marisa llamó a sus dos perritas, Maggie y Daisy. «Niñas, vengan», les ordenó. Las perritas se acurrucaron en un rincón. Sabían que algo andaba mal. A la orden de Marisa, las perritas le siguieron hasta la sala. Marisa abrió la puerta principal y entró un humo negro. Cerró la puerta de golpe. «Vengan», les ordenó de nuevo. Marisa y las perritas salieron entonces al balcón. Al mirar hacia abajo desde el tercer piso, Marisa vio a gente corriendo. El edificio estaba enfrente de un parque donde dormían algunos indigentes. Los indigentes golpeaban frenéticamente ventanas y puertas, instando a la gente a salir de sus apartamentos. Uno de ellos parecía estar al mando, y Marisa le gritó: «Auxilio, no sé qué hacer, no puedo salir por la puerta principal». El hombre levantó la vista y se puso muy serio. «Si quieres salvar la vida, tienes que saltar», le dijo. «Pero tengo dos perritas. Tienes que lanzarlas». Marisa tomó una de las perritas y la lanzó, luego la otra. Después trepó por la barandilla y cayó al balcón del segundo piso. Desde allí se lanzó abajo. Sufrió contusiones y un esguince de tobillo, pero ni se dio cuenta. Su única preocupación eran sus perritas. Maggie gritó: «Daisy». Una vecina dijo que había visto a las perritas caer sanas y salvas y correr hacia el parque. Aunque fue un gran alivio para Marisa, así que se fue hacia el parque llamándolas, pero no había ni rastro de ellas. Marisa recordó que su teléfono móvil estaba en el apartamento. El único número de teléfono que se sabía de memoria era el de su hermano. Así que tomó prestado el teléfono de alguien y lo llamó. Él contestó al segundo repique. Marisa se sorprendió. Él solía tener el sueño profundo y no se despertaba fácilmente. Marisa le contó lo que pasaba y le dijo: «Necesito que vengas y me ayudes a buscar a mis perritas». Cuando su hermano llegó, condujeron por el lugar buscando a las perritas. Entonces llegaron los camiones de bomberos. «Tengo la impresión de que tenemos que regresar al parque», dijo Marisa. En el parque
llamó a las perritas y Maggie vino corriendo. Marisa se puso muy feliz, se tiró al suelo llorando y abrazando a la perrita. Tardaron 17 horas en encontrar a Daisy. La gente buscaba por la calle, publicaron un aviso en redes sociales de mascotas desaparecidas. Incluso un canal de televisión local entrevistó a Marisa para que hablara de la perrita y la policía emitió un boletín. Esa noche el hermano de Marisa llamó para avisarle que habían encontrado a Daisy. Había estado llamándola por la calle y la perrita reconoció su voz y corrió hacia él. Los transeúntes sacaron sus teléfonos celulares para grabar el alegre reencuentro de Marisa con la perrita. Para Marisa esa fue una noche de milagros. Lo perdió todo en el incendio, pero Dios le salvó la vida a ella y a sus perritas. Pero, ¿por qué pasó esto?, se preguntaba Marisa. Orando en busca de respuestas, sintió que Dios le respondía. Porque aún no he terminado contigo. Aquellas palabras fueron un bálsamo para su espíritu. Marisa trabajaba en el área de salud mental infantil y adolescente. Había trabajado para el gobierno de Estados Unidos como agente correccional de menores y también para la Iglesia Adventista. Pero cuando llegó la COVID, se quedó sin trabajo. Aunque normalmente era optimista, se vio inmersa en un periodo sombrío del que parecía no poder escapar. El incendio la despertó de su profunda tristeza. Comprendiendo que Dios aún no había terminado con ella, recordó su vocación de trabajar con niños y decidió retomar. Meses después, se trasladó a Arizona para trabajar como preceptora en la escuela indígena adventista de Holbrook. En el dormitorio de las niñas, supervisa a varias docenas de niñas con la ayuda de Maggie y Daisy, a quienes las niñas adoran. Marisa no podría estar más contenta. No puedo imaginarme haciendo otra cosa, afirma. Esta historia misionera nos da un vislumbre de la vida en la escuela indígena adventista de Holbrook. Ok, lo de ofrendas y esas cosas lo dejamos ahí. Ahí está Marisa con sus dos perritas. El testimonio, pues habrá quien diga, no, pues nada que ver con Dios, pero todo que ver con Dios. Ahí no vamos al himno para salir de continuar con la terminación de
Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluidas nosotras. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y la salud que nos brindas hasta este momento y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en gran manera, Señor. También te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar y de compartir tu santísima palabra con otras personas, Señor. Te pedimos que todos aquellos que tengan la inquietud o la necesidad de buscarte, Señor, que acudan a este en vivo, que acudan a mi canal de YouTube a ver la repetición de este video para que puedan recibir tu divino mensaje, Señor. Te pido sabiduría y entendimiento para procesar todo tu mensaje, Señor. Memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en nuestros días futuros, Señor. Te pido por todas aquellas personas que se han alejado y olvidado de ti, Señor. Te pido que toques sus corazones para que se acerquen a ti, Señor, y puedas mejorar su estilo de vida y enderezar su camino, Señor. Te pido por la salud de mi papá, de mi mamá, de mi hermana y de toda mi familia, Señor, para que tú obres en nuestra salud y nos des la sanación perfecta, Señor. Te pido por todos aquellos que tienen resentimiento, odio, rencor, envidia en sus corazones y en sus mentes, Señor, para que tú limpies de su alma todas estas maldades, Señor, todos estos males, y puedan tener una vida más feliz, más contenta y más amorosa hacia su prójimo, Señor. Sin otra cosa, Señor, en tus manos pongo mi vida, la de toda mi familia, para que sea tu voluntad y también la vida de las personas que me están oyendo y a través del en vivo, Señor. Las pongo en tus manos para que tú las protejas y se haga tu santa voluntad en todas ellas, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones para ustedes, todos los que